and prowls around the streets all hours of the night. Just like an animal. All the painters and writers, they're not criminals. Well, because they haven't been caught yet. Radio Palabra Viva presenta con el pastor Juan. El principal que quiero hablar esta tarde es que tenemos que buscar su santa y divina presencia. Aleluya. Todas las cosas que hacemos debe contar con una razón de ser. Nuestro objetivo, hermano mío, debe de ser crecer y fortalecer nuestra intimidad con Dios. A esto sirve de buscar la presencia. La presencia sirve a fortalecer y a crecer nuestra intimidad con Dios y para conocerle más y para obedecerle al gran mandamiento que Dios nos ha dejado. Aleluya. Y tenemos que buscar cada día su santa presencia. Y me va a hacer la pregunta: ¿qué nos ha dejado Dios? La palabra y el gran mandamiento que nos ha dejado Dios es esto: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Nuestro corazón, hermanos míos, debe anhelar a Dios más que nos anhelamos a nosotros mismos. Tenemos que anhelar a Dios más que todos. Y tenemos que ser como el siervo a las corrientes de las aguas en el desierto. Y esto requiere perseverancia. Dios nos demanda perseverancia. Aleluya. Tenemos que perseverar en la oración y perseverar para buscar su presencia. Pero ojo, Dios quiere que entramos en su presencia y buscamos su presencia, aparte de crecer y para fortalecernos. También cuando tú vas a entrar en su presencia te va a servir para superar los obstáculos. Es importante. Eso va a servir para superar los obstáculos que hay en tu vida, cuando busquemos la presencia de Dios. Porque el libro de Éxodo 34, 1 y 2 dice: Dios le dijo a Moisés: tráeme las 2 tablas de piedra como las que te di antes. En ella escribiré la misma ley que estaba en la que tú rompiste. Prepárate para subir mañana trepado en la montaña del Sinaí, y quiero verte en la parte más alta del monte. Cuando Dios creó al hombre a su imagen, le dio también la ley moral, fue escrita en su corazón. La ley no está llamada en las tablas de piedra, sino que la ley de Dios está escrita en nuestro corazón, con el dedo de Dios, sin ningún medio eterno. Por eso le digo que nadie puede romper la ley de Dios que hay en tu corazón, porque por medio de externo, pero desde que se rompió el pacto que entonces se hizo con el hombre, el Señor ha usado el ministerio de los hombres tanto para escribir la ley en la escritura como para escribirla en el corazón del ser humano, en el nombre de Jesús. La ley de Dios la tenemos en nuestro corazón. Nadie puede romper como Moisés rompió las tablas. Cuando Dios se reconcilió con el pueblo de Israel, ordenó que se renovaban las tablas y escribió sobre ellas su ley. E incluso, hermano mío, bajo el evangelio de paz de Cristo, la ley moral sigue vinculando a los creyentes, aunque Cristo nos ha redimido
de la maldición de la ley y no has redimido de su mandamiento. La primera y mejor evidencia es del perdón de los pecados y de la paz con Dios. Él es la escritura de la ley del corazón. La ley que hay en nuestro corazón, ya está escrito que Dios perdona, el perdón de los pecados y la paz que Dios nos procura dentro de nuestro corazón. Es la escritura de la ley que hay en el corazón del ser humano. Cuando pierde la paz, hermano mío, ha perdido a Dios. Ha perdido las tablas, ha perdido la ley. Y cuando vemos en este caso que Moisés debe de llevar 2 nuevas tablas de piedra, déjame decirte algo como Dios me lo pone. Nosotros también tenemos tabla de piedra, porque la palabra dice que Dios cambia el corazón de piedra en corazón de carne. Porque hay personas que no quieren recibir la ley de Dios en su corazón. Hay personas que tienen el corazón duro como la piedra. Entonces Dios rompe como las primeras tablas, rompe las piedras donde está escrita la ley y convierte el corazón de carne tierno y la ley escrita dentro. Por eso que Moisés lleva 2 nuevas tablas. La palabra dice que Dios puede cambiar y nos da un nuevo corazón, como le dio a Moisés 2 nuevas tablas de piedra. Y ese peso adicional a su cuerpo debería de subir en Moisés lo más alto del monte. Tenía que forzarse a montar lo más alto del monte y no tenía que permitir la condenación o la depresión por sus acciones pasadas. Dios le dice, como las tablas primeras que quebrantase. Dios le estaba diciendo a Moisés, sube lo más alto del monte de Sinaí. Esfuérzate, no permita que la condenación o la depresión por tus acciones pasadas no te haga subir por los altos. Dios te está diciendo, esfuérzate a buscar la presencia de Dios, esfuérzate a superar los obstáculos, esfuérzate a pasar los problemas por encima. No dejes que el problema, que la depresión, que los caseres, que la ansiedad te impida de subir en el monte. ¿Sabe de qué monte está hablando Dios, hermano mío? Está hablando de los cielos, lo más alto que está Jehová. ¿Dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de los montes de arriba. Viene de los montes. Y Dios me está diciendo, Juan, esfuérzate a llegar por lo más alto. Pasa por encima del problema, pasa por encima de la enfermedad, pero quiero que subas arriba. Dios quiere que subamos arriba, que nos esforzamos cada día, pero para llegar arriba tenemos que cada día buscar su santa y divina presencia en el nombre de Jesús. ¿Por qué Dios quiere que buscamos su santa y divina presencia? Porque una vez que buscamos su presencia cada día, porque la presencia va a construir la amistad con Dios. Cuando buscamos su presencia, la presencia va a servir para construir la amistad con Dios, hermano mío. La Biblia, hermano mío, me enseña y me dice, el libro de Santiago 2:23, así se cumplió lo que dice en la Biblia. Abraham confió en la promesa de Dios y por eso Dios le aceptó. Y fue así como Abraham se hizo amigo de Jehová. Abraham cumplió y confió en lo que Dios le había prometido. Había depositado su confianza en Jehová y Dios la aceptó y Abraham fue amigo del Señor. ¿Quién considera el Evangelio como
una mera creencia teórica, como toda la religión angélica, como mucha gente lo hace hoy en día. Pero hoy hay que se equivoca. No hay duda de que solo la verdadera fe por la cual los hombres participan de la justicia y de la expiación y de la gracia de Cristo, nuestro Salvador, el que salva su alma. Pero produce fruto santo y demuestra ser real por su efecto en su obra. Mientras que la simple adhesión es una forma de doctrina o la simple creencia histórica en cualquier hecho, difiere internamente de esta fe salvadora. Aleluya. Tenemos que tener una fe salvadora. Una simple profesión de fe puede ganarse la buena opinión de las personas piadosas. Puede proporcionar en determinado caso de bienes material, pero ¿qué provecho habrá de ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿Puede esta fe salvadora? ¿Tienes tú esa fe salvadora en tu corazón? Para tener esa fe salvadora, tienes que estar buscando cada día la presencia de Dios. Todas las cosas deben considerarse inútiles. Todas las cosas tienen que ser considerarse inútil para nosotros, según tienda a favorecer o a dificultar la salvación de nuestra alma. En este pasaje de las Escrituras muestra claramente que la opinión o la adhesión del Evangelio sin obra no es fe. No hay otra manera de demostrar realmente que creemos en Cristo que ser diligente en buenas obras. Y por motivo del evangélico y con el propósito del evangelio, los hombres pueden jactarse delante de los demás y engreírse de los que en realidad no tienen. Hay hombres que se lo presumen de cosas que ellos no tienen. No solo es necesario de tener asentimiento en la fe, sino con el sentimiento. No solo asentimiento a la verdad de la palabra, sino consentimiento para recibir a Cristo. La verdadera creencia no es solo un acto de comprensión, sino una obra de todo corazón. Que la fe justificadora no puede ser obra. Y sin obra lo demostrará. Dos ejemplos le voy a demostrar. Abraham y Raba. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. La fe a producir tal obra le dio acceso a favores particulares. Y cuando vemos, hermano, en el libro de Santiago 2:24, como el hombre es justificado por las obras y no por la opinión o la profesión o por creer sin obedecer, sino por la fe que produce buena obra. Ahora está bien. Ahora bien, tenemos que tenemos que renunciar a las propias razones, de los propios afectos y a los propios intereses. Es una acción que conviene y te convierte al creyente. Observe aquí el maravilloso poder de la fe para cambiar a los pecadores a la conducta de rana. Demostró que su fe estaba viva y no tenía poder. Y demostró que creía con el corazón y no simplemente por un asentimiento de la inteligencia. Pero tengamos, hermanos míos, en cuenta. Tengamos cuidado porque las mejores obras sin fe están muertas. La falta
de raíz, el principio, por la fe, todo lo que hacemos es verdaderamente bueno. ¿Por qué se hace? Lo que hacemos se tiene que hacer en la obediencia de Dios. Y con la misma tenemos que mirar a su aceptación, porque la raíz está como muerta cuando no hay fruto. La fe es la raíz de la buena obra, y son los frutos que debemos asegurarnos de tener. La raíz. La fe es la raíz de la buena obra y son los frutos que debemos de asegurarnos a tener. Y esto es la gracia de Dios en la que nos encontramos y debemos agarrarnos en ella. Porque no existe un estado intermedio. Todo el mundo debe vivir como amigo con Dios. Y para vivir como amigo con el Señor, tenemos que buscar su presencia. No hay otro medio, hermanos míos. Todo el mundo tenemos que vivir amigo con el Señor y no como enemigo de Dios. Vivir para Dios es como es una consecuencia de la fe que justifica y salva. Y decir que no hagamos nada contra Él, sino todo lo que hacemos lo hacemos por Él y para Él. Aleluya. Abraham ha creído a Dios y le fue contado por justicia. Le fue llamado amigo del Señor. La verdadera amistad requiere tiempo de conocimiento, ayuda, apoyo, confianza mutual, diálogo. Tenemos que tener un diálogo sincero y transparente, superación en el amor de las diferencias. Moisés tenía una comunión con Dios única en la tierra, resultado de que sigue buscando a Dios. Moisés todos los días estaba buscando a Dios en su presencia. Jesús le dijo: esta es la vida eterna, que te conozca a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien ha enviado. Juan 17:3. Esta vida eterna la recibe cuando cree en ti y en mí. Quiere decir, cuando cree al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, entonces la vida eterna la recibe cuando cree al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cuando cree en Dios, en ti y en mí, en ti, porque eres el único Dios salvador, eres el único Dios verdadero, y en mí, porque soy el Mesías que tú enviaste en el mundo. Nuestro Señor oró como hombre y como mediador de su pueblo. Sin embargo, habló con majestad y autoridad, como uno con el Padre y como cualquier igual que Él. La vida eterna no podía ser dada a los creyentes menos que Cristo, su fiador, glorificado al Padre y fueron glorificados por Él. Y este es el camino del pecador hacia la vida eterna, y cuando este conocimiento se haga perfecto, la santidad, la felicidad será disfrutada plenamente en la santidad y la felicidad de los redimidos. Son especialmente esa gloria de Cristo y de su Padre, que fue el gozo puesto delante de Él, porque el cual soportó la cruz y despreció la vergüenza. Esta gloria fue el fin del dolor de su alma, y obtenerla quedó completamente satisfecho. Así que nos enseña que nuestra glorificación de Dios es necesaria como evidencia de nuestro interés y en Cristo, a través de quien la vida eterna es un don gratuito que Dios nos da en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero para recibirlo tenemos que creer en Dios y estar en comunión cada día y buscar su presencia, porque la presencia nos va a fortalecer y vamos a superar, a pasar los obstáculos.
Debe haber perspectiva de una revelación divina. Libro de Éxodo 34:3 dice su palabra: nadie debe acompañarte. Yo quiero ver gente, ni oveja, ni vaca por ahí. Hay diferentes tipos de oración, hermano, en la esencia y el número de personas. Y estás a sola con Dios, y es también muy importante de estar solo y sola con el Señor. Y debe ser ausencia de factores, tractores eternos e internos. Si este encuentro es real, habrá transparencia y por lo tanto lo oculto del corazón se pone en evidencia delante de la luz del Señor. Delante del Señor, cuando se presentamos delante de la luz del Señor, lo que hay escondido en nuestro corazón, la luz del Señor lo aclara. Y no se puede ocultar nada delante de la luz de nuestro Cristo. ¿Sabe usted por qué? Porque Dios releva y revela su voluntad y su designio. Porque el libro de Éxodo 34:4 dice que Moisés hizo 2 tablas de piedra igual que las primeras. Al día siguiente, muy temprano, subió a la montaña del Sinaí. Y en este monte Dios le dio la ley. Dios le dio el modelo del tabernáculo. Dios le dio las instrucciones para el sacerdocio. Dios le dio el orden para marchar por el desierto. Dios no anuló el desierto, sino que instituyó para atravesarlo. Y cuando cualquiera busca a Dios, Dios viene a él. Dios bajó en una nube y ahí se reunió con Moisés y le dio al conocer su propio nombre. El Señor descendió inmediatamente de un señal, abierta su presencia y manifestación de su gloria. En una nube, desde allí proclamó su nombre. Es decir, la perfección y el carácter que se denota por él, por el nombre de Jehová. El Señor Dios es misericordioso, es dispuesto a perdonar al pecador, Él alivia al necesitado, Él tiene misericordia en abundancia y está dispuesto a otorgar los beneficios inmerecidos. Él tiene paciencia lenta para la ira. Él da tiempo para el arrepentimiento. Él castiga solo cuando es necesario. Él será abundante y en bondad y en verdad. Y incluso los pecadores reciben la riqueza de su generosidad en abundancia en el nombre de Jesús. Aunque abuse de ella, todo lo que revela esa verdad es infalible. Todo lo que promete es felicidad. Mantiénela y Dios mantiene la misericordia para miles y miles. Sigue manteniendo la misericordia. Nuestra misericordia hacia los pecadores. Él tiene tesoro que no se puede agotar. Hasta el fin de los tiempos, Él perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y su misericordia y bondad alcanza el perdón total y gratuito del pecador. Y de ninguna manera, hermanos míos, tendrá por inocente al culpable. La santidad y la justicia de Dios son parte de su bondad y amor hacia toda su criatura. En los sufrimientos de Cristo, la santidad y la justicia divina se muestra plenamente y se da a conocer la maldad del pecado. La misericordia perdonará tus pecados, pero Dios siempre va acompañando de su gracia para satisfacerte y te va a convertir. Porque nadie es perdonado, sino aquello que se arrepiente y abandone la práctica del pecado. Nadie se puede escapar, nadie puede abusar,
nadie se puede descuidar, nadie se puede despreciar, porque Dios ve todo y Él tiene esta grande salvación. Moisés se inclinó y adoró a Dios. Toda perfección en el nombre de Dios, el creyente puede suplicarle por el perdón de sus pecados, la satisfacción de su corazón y la aplicación del reino del Redentor. Dios es omnipresente, está en todo lugar y también ha prometido que está con nosotros todos los días. Sin embargo, debemos de reconocer que hay momento especial y sobrenatural. Aquí Dios descendió y permitió justo a Moisés. Moisés tenía falencia, debilidad, pero buscaba a Dios y Dios vino a él. Por eso la Biblia dice: acercanos a Dios y Él se acercará de nosotros. Tenemos que acercarnos a Dios, porque el libro de Santiago, hermano mío, dice: hágame amigo de Dios, hágase amigo de Dios y Él se hará amigo de ustedes. Pero para que Dios se haga amigo de ustedes, tenemos que buscar su presencia cada día. Para que Dios sea, que venga a buscar un día el Señor, y para que Dios sea amigo, tenemos que buscar su santa presencia en cada momento, en cada circunstancia de la vida. Porque la palabra me enseña: hágase amigo de Dios y Dios se hará amigo de ustedes. Puesto que toda la guerra y la lucha proviene de la corrupción de nosotros, de nuestro propio corazón, es correcto de mortificar esa corrupción. Tenemos que batallar en nuestros miembros, porque el pecado de este mundo y la carnalidad de este mundo son enfermedades que nos permiten de contaminarnos. Que Dios reprenda esas enfermedades del mundo y la carnalidad que nos contamina el alma y el espíritu. Porque en la carne le gustan los deseos de la tierra, y la carne también desea los afectos pecaminosos. Pero tenemos que buscar su presencia para que Dios nos limpie. Tenemos que tener la oración, porque cuando andemos en el pecado, cuando tenemos deseos carnal, entonces Dios detiene la oración y el funcionamiento de nuestro deseo hacia Dios no funciona, porque vivimos en pecado. Tengamos cuidado, hermano, de no abusar de la bondad de Dios, porque usemos mal las cosas, porque usemos mal la misericordia que estamos recibiendo. Por la disposición del corazón lo recibimos mal. Cuando no conceden las oraciones, cuando los hombres piden prosperidad, cuando los hombres están pidiendo prosperidad a Dios, a menudo lo hace con fines y intenciones equivocadoras. Si es así, no así, hermano. Si es así, tenemos que buscar las cosas, no tenemos que buscar las cosas de este mundo, tenemos que buscar las cosas de Dios. Dice la palabra de Jehová: donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Si tu tesoro está en la carne, si tu corazón está en el pecado, si tu corazón está en tu dinero, si tu corazón está en la crítica, ahí tendrás tu recompensa. Pero si tu corazón está en la palabra de Dios, está en la presencia de Dios, entonces Dios te justificará y serás como Abraham, amigo de Jehová, en el nombre de Jesús. Es justo que Dios nos niegue si vivimos en pecado. Los deseos de incredulidad y de frialdad pide negación, y podamos estar seguros de que cuando las oraciones son más el lenguaje del pecado y de la gracia, regresará vacía. Porque cuando vivimos en pecado no podemos tener un lenguaje limpio. Cuando vivimos en pecado, la gracia no está con nosotros. Estamos vacíos por dentro.
Aquí hay una advertencia para evitar toda amistad criminal con este mundo. La mentalidad mundana es un enemigo hacia Dios. Un enemigo puede ser reconciliado por la enemistad, nunca puede ser reconciliada. Un hombre puede tener una gran porción en las cosas de esta vida, sin embargo mantenerse en el amor de Dios. Pero aquel que pone su corazón en el mundo y que se conforma a él, delante de Dios ha perdido todo. La amistad es la enemiga, es enemiga de Dios. De modo que cualquiera que se propaga, en todo caso, está término amistoso con el mundo. La persona que es amigo del mundo es enemigo de Dios. ¿Acaso los judíos, los profesantes del cristianismo, pensaron que la Escritura hablaba en vano contra esta mentalidad humana del mundo? ¿O el Espíritu Santo que mora en todos los cristianos, o la nueva naturaleza que Él crea, produce tal fruto? La corrupción natural se muestra en la envidia. El espíritu del mundo nos enseña a acumular o a disponer para nosotros mismos según nuestra propia fantasía, porque Dios y el Espíritu Santo nos enseña a estar dispuesto a hacer el bien en todo lo que nos rodea, según nuestras posibilidades. La gracia de Dios corrige, sana el espíritu por naturaleza en nosotros, y donde da la gracia, da a otro espíritu que es del mundo. El mundo no puede vivir en gracia. Lo que vive en el mundo no puede ser corregido. Para ser recorregido tenemos que abandonar el mundo. Tenemos que hacer las cosas del mundo. No tenemos que hacer las cosas del mundo, hermano. Persona que tiene espíritu para el mundo, la gracia no puede vivir en ello. Porque el orgulloso resiste a Dios y su entendimiento. El orgullo resiste a la verdad de Dios y a su voluntad. Los orgullosos resisten a la ley de Dios y en sus pasiones. La providencia de Dios, hermano mío, por lo tanto, no se extraña que Dios resiste a los orgullosos. Qué miserable el estado de aquello que hace de Dios su enemigo, porque Dios da más gracia a los humildes, porque ve su necesidad en ella. Ora por ella, está engrandecido por ella, y por lo tal la tendrás sometido a Dios, porque el libro de Santiago 4:7 dice: someteos vuestro entendimiento a la verdad de Dios. Sométete a su voluntad. Sométete a su providencia. Sométete a Dios por entero, porque Él está dispuesto a hacerlo el bien. Y si estemos sometidos y dispuestos a someternos a Dios, vamos a dejar la tentación que el diablo nos pone. Pero no podemos. Hay personas que lo pueden, pero si no podemos, tenemos que ponernos, hermanos míos, toda la armadura de Dios. Tenemos que dejar el pecado y tenemos que someternos a Dios. Pero para todo esto, hermano, tenemos que buscar su presencia y su gracia y su favor. Dice en la palabra, si buscamos la presencia de Dios y si estamos en Dios, dice la palabra que tenemos que resistir al diablo. Todo pecado debe ser tirado. Todo dolor de pecado tiene que ser desaparecido de nuestro cuerpo, de nuestro corazón, y tenemos que estar delante de Él, porque Él nos hace ver nuestra miseria. El Señor no consuela a las personas que viven en pecado. El Señor consuela a las personas que tiran su pecado, que es realmente lo que se lamenta por el pecado y que se humilla delante de
Dios los consuela y los limpia, porque nos dice el texto, Jehová descendió en una nube y terminó la nube, el término nube en hebreo se dice anat, que significa masa, numbrosa. Se usa en particular y indica la masa de nube por cuyo medio de la presencia de Dios se manifestó, y lo vemos aquí en el monte Sinaí, en el tabernáculo y delante de ellos en el desierto. La nube es figura, un símbolo de la presencia de Jehová. Y voy a concluir con esto, hermano. La presencia divina produce transformación. La verdadera transformación sucede en la intimidad con Dios. Éxodo 34:29 dice, cuando Moisés bajó de la montaña de Sinaí, traía consigo 2 tablas de la ley escrita en ella. Su cara brillaba y había estado hablando con Dios, pero Moisés no se había dado cuenta. La comunión espiritual y cercana con Dios mejora la gracia de un carácter renovado y santo. La piedad da un brillo al rostro del hombre que inspira estima y afecto, y el velo que se puso Moisés marcó la oscuridad de esa dispensación comparada con la dispensación evangélica del Nuevo Testamento. También fue un emblema del velo natural que cubre los corazones de los hombres con respecto a las cosas espirituales. También el velo que estaba y que está sobre la nación de Israel, que solo puede ser quitado por el Espíritu del Señor, mostrándole a Cristo como el fin de la ley para justificar todo aquel que cree. El temor y la incredulidad podría el velo delante de nuestro obstáculo dando libre y nuestra libertad y nuestro libre acercamiento al propiciatorio celestial. Debemos de exponer nuestra necesidad temporal y espiritual plenamente delante de nuestro Padre Celestial, y debemos de contarle nuestro obstáculo, nuestra lucha, nuestra prueba, nuestras tensiones, y debemos de reconocer nuestras ofensas delante de su presencia en el nombre de Jesús. Porque el texto dice que el rostro de Moisés resplandecía por haber estado hablando con Dios. Y la palabra hablar en hebreo se dice dabar, que se traduce además arreglar, hablar y someter. Así que fue un tiempo de que Moisés cosas fueron arregladas, ordenadas, escuchó y conoció la revelación del Señor. Él se sometió en todo su ser a Dios. Este conjunto de cosas y decisiones de Moisés permite el resplandor de su rostro, porque la verdadera transformación y renovación evidente, porque el texto dice que Moisés no lo sabía, pero todo lo demás lo veía. Realmente es Dios que da testimonio de nosotros y de su obra. Es interesante que el Señor Jesús transforme nuestra vida, pero para transformarnos, para que el Señor nos transforme, tenemos que orar en el monte de la transfiguración. Como lo dijo el libro de Lucas, Jesús se transformaba. 8 días después Jesús llevó a Pedro, a Juan y a Santiago hasta el monte más alto para orar. Mientras Jesús oraba, su cara cambió de aspecto y su ropa se puso blanca y brillante. Hermano, buscando la presencia de Dios, es como la transfiguración de Cristo fue un ejemplo de la gloria en la que vendrá a juzgar el mundo, y fue un estímulo para sus discípulos a sufrir por él. La oración es un deber transfigurador, transformador, y que hace resplandecer el rostro de nuestro Señor. Y nuestro Señor Jesús incluso se ha transfigurado, estuvo dispuesto a hablar con su muerte y sufrimiento en nuestra mayor gloria en la tierra, recordando que este mundo no tenemos ciudad permanente y que hay necesidad, y tenemos que orar a Dios por gracia físicamente para que nos dé vida. Sin embargo, que los discípulos pudieran ser testigos de esta señal del cielo. Después de un tiempo, hermano mío, se despertaron, de modo
que pudieron dar un relato completo de lo que había sucedido, pero lo que habla de hacer el tabernáculo en la tierra para los santos glorificarlo en el cielo no saben lo que dice. Y aparece de nuevo la nube en esta gloria y reconocida también cuando el muchacho que estaba endemoniado atacó, lo tiró por suelo y lo hizo temblar más fuerte. Entonces Jesús reprendió al demonio y sanó al muchacho y se lo entregó a su padre. El caso de este niño estaba bajo el poder de un espíritu maligno. Las enfermedades son esas naturales, son más terribles que las que surgen simplemente por cosa natural. Cuando hemos hecho daño, que Dios reprenda a ser demonio. El demonio quiere hacer daño a nuestra vida para impedirnos la vida eterna, para impedirnos que seamos felices. Pero Cristo, Él puede hacer por nosotros muchas cosas. Podemos ser discípulos de Cristo. Una palabra de Cristo y sanó al niño. Cuando nuestros hijos se recuperen de una enfermedad, es reconfortante de recibirlo como nuestro sanador por mano de Cristo. Y voy a concluir, hermano. ¿Qué ha sucedido en el monte Sinaí? Sucedió que Jesús sigue sucediendo hoy. La verdad es que en la vida cristiana a veces vivimos circunstancias que son incomprensibles. Para nosotros es incomprensible y en otra ocasión no sabemos qué camino seguir. ¿Qué tenemos que hacer delante de esa adversidad? Pero cuando vamos, nos acercamos de Dios y buscamos a Dios con intención, Él se manifestará y nos enseñará y nos transformará en el nombre de Jesús. Hasta aquí, hermano, es importante de buscar su presencia, porque la presencia, si buscamos la presencia de Dios cada día, nos va a fortalecer, nos va a cambiar, nos va a transformar, nos va a hacer superar los obstáculos y vamos a tener un rostro como Moisés brillante, que significa que nosotros no nos damos cuenta, pero la gente nos dirá que hemos hablado con Dios. Es importante de buscar su presencia cada día en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanico, hasta aquí nuestro culto, hasta aquí la palabra. Radio Palabra Viva presenta con el pastor Juan.